Monteverde, los más antiguos. Es el comienzo de la vida humana. Hombres versus mastodontes. Chile tiene bastante que contar sobre esa época. Hace más de 13.000 años llegaron algunas familias a asentarse cerca de Puerto Montt. Son los monteverdinos, los más antiguos de América. Esta localidad, ubicada cerca de Puerto Montt, albergó hace más de 13.000 años a un grupo de cazadores-recolectores. Vivieron de la caza de grandes animales como mastodontes y de la recolección de vegetales propios del bosque húmedo. Son los primeros chilenos, aunque en estricto rigor cueste llamar así a aquellos que forman parte de la prehistoria inicial de este país. Hace 13.000 años, un grupo de familias se asentó a orillas del arroyo Chinchihuapi, en Monteverde, localidad ubicada a 35 kilómetros de Puerto Montt. Cazaron mastodontes, mamíferos extintos, con lanzas confeccionadas con puntas de piedra. Recolectaron plantas alimenticias y medicinales. Dejaron un importante legado: instrumentos de hueso, piedra, madera y restos de sus antiguas viviendas. Hoy se reconoce a Monteverde como el primer asentamiento humano de América. No fue una población abundante, solo unos pocos habitaron esta zona durante la época posglacial. El escenario era el siguiente: terminaba la última glaciación y existía un clima más lluvioso y frío que el actual. Los glaciares eran parte del paisaje cordillerano, mientras que el mar estaba metros más abajo de lo que percibimos hoy. Valles y cerros permanecían cubiertos de una gran capa vegetacional, donde no solo existía otra flora diferente a la actual, sino también enormes mamíferos, todos desaparecidos, como mastodontes, milodones y caballos americanos. Aquellos que llegaron hasta Monteverde se encontraron con un territorio boscoso que permitió la explotación de los recursos. Por unos 2000 años se desarrollaron como cazadores y recolectores. A medida que pasó el tiempo, fueron reduciendo sus actividades de trashumancia. Dejaron de seguir el movimiento estacional de los animales y se fueron quedando en ciertas regiones específicas. Monteverde está clasificado dentro del período Paleo-Indio, nombre con el que se designa también a las primeras poblaciones humanas que habitaron América y que convivieron con grandes animales hoy extintos, llamados paleofauna o megafauna. A fines de este periodo, la naturaleza sufrió cambios importantes, pues el clima se volvió más cálido y seco, asunto que explica en parte la desaparición de la megafauna, entre los cuales destacan el mastodonte, el milodón, el ciervo de los pantanos, el caballo americano y la paleolama, antecesora de los actuales camélidos silvestres como el guanaco y la vicuña. Después de la ocupación en Monteverde, un pantano cubrió y conservó buena parte de su pasado humano. Trabajos arqueológicos de la Universidad Austral de Chile permitieron develar este sitio arqueológico. Fue un secreto guardado entre los bosques fríos y húmedos del sur, en el que
entre otros elementos, conservaban restos de vivienda y de alimentos, además de artículos confeccionados con madera y huesos de animales. Se han encontrado restos óseos de entre 5 o 6 mastodontes. La importancia de Monteverde no solo radica en el buen estado del material arqueológico, sino que también en 2 hechos fundamentales. 1. Que dadas las evidencias encontradas, se puede conocer cómo eran las viviendas utilizadas. Y 2. Su fecha temprana ha permitido rebatir el paradigma de Clovis, que postulaba que los primeros habitantes de América habrían llegado desde Asia recién hace 11.500 años. El punto es que Monteverde resultó ser un asentamiento ya consolidado al menos 1000 años antes de la fecha postulada para el ingreso de las primeras poblaciones a América. En cuanto a la arquitectura hallada, destaca la explotación de la madera. Colocaban troncos y gruesas tablas como base de sus viviendas rectangulares, mientras que vástagos verticales terminaban de formar la estructura. Restos de pieles de animales pegados en algunos maderos han hecho pensar que el cuero también se habría utilizado para la edificación de las viviendas. Se ha estudiado un total de 12 habitaciones que habrían estado unidas y puestas en hileras. En ellas se encontraron restos de herramientas, plantas y pozos superficiales, más otros poco profundos. Quedaba evidencia de fuego. Hay otro tipo de estructura en forma de U. Tiene una base de arena y restos de madera, puestos de forma vertical, que habrían sujetado una cubierta de cuero. Cuenta con una plataforma y con una zona despejada que guardaba pequeños braseros. Es posible que ésta haya servido como centro de reunión, ya sea para faenar al animal o como rincón ceremonial. Chilenos tras el mastodonte. Hace unos 12.000 a 10.000 años, el norte, centro y sur de Chile estaban poblados por diversas agrupaciones de cazadores. En Quereo, Tagua y Magallanes quedan vestigios de gente que se alimentó de animales hoy extinguidos. A fines del Pleistoceno, rebaños de mastodontes, caballos americanos, ciervos y milodones llegaban a beber agua hasta un estero ubicado al sur de Los Vilos, región de Coquimbo. Es parte del periodo cultural identificado con el nombre de Paleoindio. En ese entonces se fue gestando un clima más cálido y seco, que generó cambios en el ambiente, facilitando la proliferación de vegetación y fauna en torno a esteros, lagunas y zonas de más humedad, como el Parque Fray Jorge situado en esta región. En la quebrada de Quereo, excavaciones arqueológicas dieron cuenta de la antigua presencia de gente acostumbrada a la captura de los mamíferos extintos. Los cazadores habrían aprovechado la humedad de las arenas, que dificulta el movimiento, y el fondo de las quebradas para acorralar y atacar a sus presas. Los restos óseos
encontrados en Quereo y las evidencias de manipulación humana que algunos de ellos presentaban como huellas de corte han llevado a los arqueólogos a proponer que fue un sitio de matanza y faenamiento de estos grandes animales. En este lugar también habrían desarrollado otras actividades, como la elaboración de algunos instrumentos con la misma materia prima obtenida de los huesos y tareas de carroñeo. En Chile central también convivieron manadas de mastodontes con pequeños grupos humanos. Hace unos 12.000 años, en las playas de la antigua laguna de San Vicente de Tagua, grupos de cazadores instalaron un pequeño campamento temporal junto a un sitio de matanza y faenamiento de mastodontes y otras especies de megafauna. Esta población descendía directamente de aquellos que cruzaron desde Asia por el estrecho de Bering, en Norteamérica, unos miles de años antes. En la laguna de San Vicente de Tagua, desecada en 1841, se encontraron bajo tierra partes de esqueletos de mastodontes, animales que terminaron por desaparecer junto con otras especies como milodones y caballos americanos, luego de la última glaciación. Además de los restos óseos que lucían marcas de faenamiento, se encontraron herramientas de piedra, entre ellas una punta de lanza de cuarzo que aún permanecía clavada en uno de los huesos del mastodonte, cuchillos para cortar carne, raspadores para limpiar cuero y punzones de hueso. Este evento de caza fue fechado por radiocarbono unos 11.380 años atrás. En este mismo sitio, otro hueso de mastodonte fue datado en 16.750 años antes de Cristo. Sin embargo, este no se encuentra asociado a presencia humana, sugiriendo por ahora que la antigua laguna ya era hábitat de estos grandes animales varios milenios antes de la llegada del hombre. Se ha propuesto que Tagua fue un sitio principalmente de matanza, utilizado por pequeños grupos familiares que se movían por la zona para procurarse de alimentos a través de la caza y la recolección de vegetales y de otros recursos para su subsistencia. Es posible que los grandes animales hayan estado obligados a permanecer cerca de la laguna, por no contar ya con más espacios donde poder alimentarse, debido a la creciente aridez postglacial que comenzaba a afectar a gran parte de la zona central de Chile. Este hecho habría sido aprovechado para efectuar las matanzas. En una playa de la laguna, los cazadores, actuando en grupos coordinados, habrían acorralado y matado a mastodontes, ciervos y caballos americanos, aprovechando el instante en que estos estaban distraídos, tomando agua o empantanados en las ciénagas de las riberas. Les lanzaban bloques de piedra y luego los atravesaban con lanzas provistas de puntas de piedra lo suficientemente afiladas para dar muerte a la presa. Cazadores del desierto,
Hace 10.000 a 8.000 años, el norte de Chile estuvo poblado por familias cazadoras recolectoras. Sobrevivieron a la sequedad de esta zona alimentándose de vicuñas y semillas. En medio del desierto, en el norte de Chile, donde hoy en día se registran mínimos índices de precipitaciones, vivieron grupos de familias dedicadas a la caza de vicuñas, ciervos, huemul del norte y especies de aves y roedores. Ocuparon cuevas hace 10.000 u 8.000 años, repartidos en la Alta Puna y algunas quebradas cercanas. En las localidades de Las Cuevas, Tojones, Puxuma, Jaquenaza y Patapatane, en la Sierra de Arica, se han encontrado restos de basuras dejadas por estas poblaciones. Siguiendo la transhumancia habitual de los animales, como los camélidos y ciervos, las familias se trasladaban a la puna en verano y, llegado el invierno, bajaban a las quebradas buscando refugio del frío de la estación invernal. A pesar de esta costumbre, durante mucho tiempo, estos cazadores recolectores se aventuraban a llegar hasta la costa. Sin embargo, solo hacia el 6000 a.C., los grupos humanos inician un proceso de adaptación al litoral del Pacífico, desarrollando un modo de vida pescador y recolector que continuará sin grandes cambios. La migración original pudo estar estimulada por la disminución de los recursos alimenticios en las tierras altas, debido al cambio climático que afectó el altiplano hacia condiciones más áridas que las de ese entonces. Hace 10.000 años, en el altiplano de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, hubo comunidades del llamado período arcaico temprano, que vivieron de manera similar a los anteriores, cazando guanacos, vicuñas, huemules nortinos, aves y roedores. En el norte chico, en el valle del río Hurtado, región de Coquimbo, grupos cazadores recolectores se instalaron en una cueva en las cercanías del pueblo de Pichasca. Es posible que los habitantes de Pichasca se hayan aventurado hacia la costa siguiendo rutas por los mismos valles. Se han encontrado restos de conchas marinas que hacen pensar que algunas familias llegaron hasta el Pacífico, escenario ideal para obtener alimentos durante el invierno, cuando mermaban en los valles altos, ya que la costa ofrecía la garantía de tener recursos todo el año. La localidad de Huentelauquén, en la desembocadura del río Choapa, también guarda restos arqueológicos de cazadores y recolectores que confeccionaban puntas de piedra para cazar lobos marinos y aves. Entre los hallazgos arqueológicos destacan ciertos objetos de piedra tallada y pulida con diversas formas geométricas, triangular, circular o cuadrada, y que los arqueólogos han denominado litos poligonales. Se desconoce su funcionalidad exacta, sin embargo, se les han encontrado algunas veces como ajuar funerario en los entierros de esta población. Sí se sabe, en cambio, que estos litos se registran en muchos lugares del litoral nortino, desde Antofagasta hasta Los Vilos,
lo cual es interpretado como signo de la amplia movilidad que tuvieron estos grupos de Huentelauquén. En el otro extremo de Chile, en la Patagonia, la cueva Fell volvió a ser ocupada hace 10.000 años. Allí quedaron evidencias de dardos para ser lanzados con estólicas, rematados con puntas de proyectil de piedra que, por su forma, los arqueólogos las han llamado cola de pescado. Puntas de dardo similares a estas se han encontrado también repartidas por la región de Magallanes, a pesar de que no deben haber sido objetos muy abundantes. Se sabe que los primeros hombres patagónicos se desplazaban con mucha frecuencia. Al tener pocos sitios de asentamiento, debían moverse por grandes distancias a través de las pampas para acceder a sus campamentos bases. Los favorecía además la gran cantidad de bosques abiertos que caracterizaban el ambiente de la cueva del Medio y la cueva del Milodón, además de las estepas de la zona de Pali-Aique y del norte de Tierra del Fuego, que por esta época todavía estaba unida al continente. Nortinos y camélidos. En la región de Antofagasta se han encontrado restos humanos que datan del 9000 a.C. Estos grupos escogían las orillas de lagos y la puna atacameña para poder vivir y cazar. Al interior de la región de Antofagasta, a los pies de las quebradas de la precordillera, grupos de cazadores de la fase tuina vivieron en esta zona entre los años 9000 y 8000 a.C. Este momento de la prehistoria regional pertenece al período arcaico temprano. Habitaron las cuevas de San Lorenzo, Tuina y Chulqui, siempre cerca de aguadas y de algunas quebradas provistas de buen forraje. También se instalaron en las orillas de las lagunas altiplánicas o de la puna atacameña. Lo de ellos fue principalmente la caza de camélidos silvestres, por medio del uso de dardos de madera propulsados con estólicas y rematados con puntas triangulares de piedra. En la costa, muy cerca de la ciudad de Antofagasta, se han encontrado restos de presencia humana de hace 9000 años. En la quebrada Las Conchas se desenterró un basural dejado por cazadores recolectores marinos, compuesto por conchas de moluscos, huesos de pescados, restos de lobos marinos, cetáceos, roedores, aves y guanacos. Los instrumentos de piedra rescatados habrían servido para cazar y faenar algunos de estos animales. También destacan objetos de molienda, junto a unas piedras pulidas de formas geométricas, similares a las encontradas en la localidad de Huentelauquén, en la región de Coquimbo.